Saludos, saludos. Bienvenidos todos a su programa Iglesia y Actualidad. Como cada semana, contentísimo de llegar a todos ustedes, a todos sus hogares, a todos los que nos ven desde las diferentes plataformas en las redes sociales y los que nos ven también en Estados Unidos, en los diferentes canales que ya ustedes conocen. Vamos a dar en este momento la bienvenida a nuestro querido Padre Cecilio de los Santos. Gracias, gracias, mi queridísimo Felo, mi queridísima audiencia. Una vez más, expresarle nuestro afecto, nuestro cariño. Estoy contentísimo de poder llegar a sus hogares para compartir, como cada semana, el contenido de este programa Iglesia y Actualidad. Como siempre, les invito a estar atentos al mensaje de salvación que nos viene por medio del Evangelio. Y el Papa León, en su acostumbrada catequesis, nos pone un tema muy especial. Nos habla sobre el perdón y de esto vamos a hablar más adelante con otras informaciones de relevancia a nivel local e internacional. Quédense con nosotros en su programa Iglesia Iglesia y y Actualidad. Actualidad. Gracias por su sintonía. Vamos ahora, señores, con mucha reverencia, con mucho respeto y con el oído abierto y el alma a escuchar la palabra de Dios. Adelante, Padre. El Evangelio es de San Lucas, correspondiente al 21º domingo del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán, porque el amo de la casa se levante. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les replicará: no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les replicará: no sé quiénes son. Aléjense de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hemos compartido el Evangelio de este domingo ya correspondiente al 21º del tiempo ordinario. Y vemos que este Evangelio nos da una enseñanza, querido Felo, que debemos de tener en cuenta. Dice el Evangelio que si serán, la pregunta que aparece en el Evangelio, que si serán muchos los que se salvarán. Le dicen los discípulos a Jesús. Es una pregunta importante, porque nosotros queremos saber, después de esta vida, qué me va a ¿Qué tocar. hay? Sí, ¿dónde, en qué lugar estaré yo? Si nos vamos a salvar, ¿en qué lugar estaré yo? Pero el Señor le dice a sus discípulos, y esta respuesta también vale para cada uno de nosotros, que no debemos de estar atormentados por qué lugar vamos a tener. Lo más importante es que nosotros asumamos nuestra responsabilidad de cristiano, de hijo de Dios, ¿verdad? De mensajeros, y hacer la misión que nos toca a realizar. Dice: esfuércense más bien por entrar por la puerta estrecha, Felo. Padre, eso es complicado. A veces nos creemos que la vida eterna es una puerta ancha. Y la puerta estrecha, no estamos hablando literalmente de una puerta. Estamos hablando de una vida de abnegación. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es el carpe diem. No es el carpe diem, es la puerta estrecha.
La puerta de la salvación es estrecha y pocos dan por ella, porque la abierta, la ancha, la donde todo el mundo entra, es muy atractiva y es muy Sí, fácil. Por eso el Señor le dice, entren por la puerta estrecha a través del sacrificio, a través de la renuncia, la abnegación, la ascesis, la oración, ¿verdad? Una vida de sacrificio. Y como siempre hay personas que van detrás de Jesús. Puede ser que nos suceda a nosotros o a muchos, como aparece en el Evangelio, querido Felo. Nosotros hemos caminado contigo. hemos bebido Nosotros contigo, estamos en las plazas. Hemos comido contigo en las plazas. Pero parece, Felo, y nuestra querida gente, que que no no es, basta no caminar basta. con Él. Hay que hacer una renuncia realmente. Entonces dice Jesús, yo no sé quiénes son ustedes, pero hemos comido contigo en las plazas, hemos enseñado contigo. No sé quiénes son. Más bien, aléjense de mí. ¿Qué te parece, Felo? Padre, son palabras bastante fuertes, pero verdaderamente reflejan la realidad. El reino de los cielos, Padre, para muchos no significa nada. De hecho, nos esforzamos más por vivir este mundo a sus anchas y inmiscuido en toda esta realidad de pecado, de lujuria, de odio, de pleitos y demás. Por eso el mundo está así, Padre. Cuando Jesús dice que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha, esa puerta estrecha es el camino de, de una conversión auténtica en el cual pues no manda en mi vida el odio ni la maldad. Lo que se impone es la solidaridad, el bien común, el que nos esforcemos, porque si Él dice que nos esforcemos por entrar y ya no estamos dentro, entonces por eso hace alusión de que ya estando Jesús adentro y su pueblo salvado, están ellos insistiendo como con exigencia, Ujú. ábrenos la puerta, cuando a lo mejor pasamos nuestra vida pasándolo súper bien, eh, Correcto, eh, correcto. no importándonos el otro, eh, no importándonos la solidaridad. Entonces, el camino de la ascesis, como usted mencionaba, el camino de la penitencia, el camino del perdón, no es tan común, no es tan atractivo a Ni, los ojos humanos. ujú. Por eso, Padre, hay que abrir el entendimiento. Ni es tan fácil perdonar, No, no es tan fácil. porque yo tengo que perdonar de Jesús. Por eso tengo que pedirle a Él que me capacite para el perdón, Padre, ¿verdad? Para pero amar. no es importante pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, Por supuesto, porque si el entendimiento está abierto, estamos sí. abiertos a lo sobrenatural y El, tenemos el, mayor capacidad para juzgar el, el presente. el entendimiento y la misma docilidad de yo estar dispuesto a recibir una transformación del Señor. Esto no viene de una manera automática. No. Recordemos, querido Felo, que el objetivo final es entrar a la vida eterna, porque esta puerta no es un salón cualquiera. Mm, El Señor nos quiere abrir la puerta del paraíso, de la plenitud de la vida. Entonces, mientras vivimos en este mundo, para entrar a esa puerta general, a ese paraíso, tenemos que entrar por la renuncia, la renuncia. la conversión, como tú hablabas, ¿verdad? ¿Qué más? También Bueno, una vida el morir a uno de mismo. arrepentimiento, amar las obras de caridad, ¿verdad? Vivir la liturgia, vivir Exacto, de la oración. Esa es la puerta de la renuncia. Pero no tenemos que ir más lejos, querido Felo, mirarlo a Él. exacto. ¿Qué hizo Jesús en este mundo? Bueno, se anudó y se hizo uno, o sea, se hizo semejante al hombre En el menos en pecado. el pecado. O sea Entonces, que él se rebajó mucho, es Padre, correcto. Entonces, demasiado. Jesús fue la persona que vino al mundo a hacer el bien. Pasó por el mundo a hacer el bien. Cuando nosotros hacemos el bien, estamos evangelizando y también nos estamos identificando con Él. Entonces, esa es la invitación de este evangelio que nos pone de verdad
en la mano. Y un elementito que yo tocaba, pero quiero profundizarlo más, querido Felo, que a veces personas que creen que porque dicen Jesús, Jesús, o que dicen Señor, Señor, creen que ya están convertidos, O son panas de él. o porque van a la iglesia. ¿Cuántas personas? No, yo voy a misa, yo estoy en un grupo de oración, yo estoy en un grupo de tantas cosas. Yo ayudo. Sí, pero estamos dentro de la iglesia, pero no necesariamente estamos convertidos. Y no es estar dentro del templo, es tener a Jesús dentro de nosotros. Si Jesús está dentro, lo que brota viene por vamos a decir, con espontaneidad. Ujú. Amamos, servimos con alegría. ¿Qué te parece? Claro, una verdadera amistad supone que en esa amistad eh, nos sintamos iguales. Entonces, una verdadera amistad con Jesús, con Dios, tiene que revertirse en una verdadera amistad hacia los demás, auténtica en el amor. Él es el verdadero, el buen olor. Él es Cristo, el buen olor de Dios. Somos nosotros el buen olor de Dios. O nuestro olor huele a pecado constantemente, mucha violencia, mucho odio, muchos conflictos. Y normalmente no, cuando estamos en el problema, Padre, en la crisis y en las dificultades, nunca relacionamos eso con Dios, con Jesús, sobre Ujú. todo Esto, crucificado. y estos elementos pueden ser que nos estorben el verdadero camino, ¿verdad? El verdadero camino. Entonces recordemos la pregunta, ¿serán pocos los que se salven? O sea, el objetivo es la salvación. El fin último de todas las sagradas escrituras es que todos los hombres y mujeres nos salvemos y nos salvaremos llegando al conocimiento de la verdad. Jesús es la verdad. Entonces, todo lo que hacemos en este mundo, de verdad, todo lo que las obras que debemos realizar es con el único objetivo de la salvación. Así Y es. si yo tengo salvación, yo quiero que también todos los que están a mi lado también se salven. Decía San Juan de la Cruz, a la tarde te examinarán en el amor. En el amor seremos examinados y si verdaderamente amamos al estilo y con la intensidad que lo hizo Jesús. Vamos a hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros en su programa Iglesia y Actualidad. Queridos hermanos, con gusto presentamos la audiencia del Papa Francisco. Como cada semana, siempre nos da un mensaje maravilloso. En esta ocasión continuamos reflexionando sobre la vida última de Jesús, en el que en esa santa cena se veía una serie de acontecimientos en el cual nos daba un mensaje extraordinario. Y en la víspera de su pasión nos da, Padre, esa enseñanza fundamental y resalta el amor y el perdón. Y se manifiesta ese amor y en ese perdón que a pesar del rechazo que él tuvo en su vida, digamos, de infancia, en su vida pública, en su vida madura, y ya llegando al final también un rechazo rotundo hasta llevarlo a la muerte. Pero en esa cena pascual, Padre, acontece una intriga de rechazo, de traición, de ingratitud hacia el amado. Jesús es el amado. Jesús, sin embargo, Padre, en vez de acusar, en vez de rechazar, en vez de señalar, al contrario, sigue amando y perdonando. ¿Qué usted dice, Padre? El amor y Este, el perdón. Estamos dándole seguimiento, indudablemente, a la catequesis de este Santo Padre, ¿verdad? Y ustedes saben que estamos hablando del tema de la pasión. La pasión antecede el momento del Calvario. Jesús va a morir, Jesús va a entregar su vida por nosotros, lo entregaron a muerte.
Pero hay un elemento importante, como tú señalabas, querido Felo, es el tema del perdón, el tema del amor. Entonces, qué llevó a Jesús a morir en la cruz? Simple y llanamente porque nos amó. Nos amó hasta el extremo. Y ese amor que Jesús nos da, nosotros también lo podemos compartir. Cuando yo me entrego por una causa, por ejemplo, cuando yo doy de comer, cuando yo doy de beber, cuando yo, si tengo un traje, lo puedo compartir con una persona que no necesita, yo lo puedo compartir. Jesús lo que tenía era su vida y esa vida la donó en la cruz, derramando su sangre. Entonces, qué amor tan grande nos ha tenido Jesús para hacernos partícipe de ese gran amor del Padre. Y en el tema de la pasión, lo indudablemente que el tema del amor es como la columna vertebral de toda la entrega de nuestro Señor Jesús. Ese amor se manifestó indudablemente de una manera muy distinguida en los sacramentos, cuando Jesús instituye La Eucaristía. la Eucaristía y el sacerdocio, pero sobre todo ese amor que Él le entrega derramando la sangre en la cruz, nos manifiesta de que Él siempre nos ama. Entonces, ¿podemos nosotros amar como Jesús? Bueno, Padre, el amor de nosotros es pobre. El amor de nosotros es de, ¿Podemos enriquecerlo? o la respuesta Ujú, es de trueque. mm. Si tú me das, yo te doy. Si tú me saludas, bien, te saludo bien. Sin embargo, a pesar de todo el rechazo que Jesús recibió, como decíamos hace un momentito, Él se adelantaba, miraba con ojos no de odio ni de rencor, sino siempre de acogida. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo te sientes tú, hermano, cuando alguien te traiciona? Cuando alguien que tú esperas que ante una crisis, ¿verdad?, ante una deuda, te eche una mano y te da la espalda, al contrario, te juzga. ¿Cómo nos sentimos? Sin embargo, Jesús no miró como miramos nosotros. Entonces, nuestro amor o nuestra vida debe estar adherida, cimentada, ¿eh?, haciendo una simbiosis con Jesús, que entonces, como usted decía, Padre, entonces sí, nuestra nada, nuestra colaboración permite que podamos entonces no ser verdugos, sino personas que ayuden a los demás y comprendan, comprender. Es difícil de comprender, conocer la historia de otro y ver por qué actúa así. Mira cómo actuó frente a Pedro, frente a Judas, frente a Tomás, frente a los hijos de Zebedeo. Siempre fue de perdón y de reconciliación y de espera, Padre. Nosotros nos impacientamos. ¿eh? Jesús siempre estuvo Y enseñando, enseñaba con la palabra, pero sobre todo enseñaba con el con el ejemplo. testimonio. Y indudablemente que el tema de la pasión de nuestro Señor Jesús, Él lo fue preparando a ellos y les recordaba también sus debilidades Claro. que ellos tienen y que las debilidades con las que nosotros estamos hechos como seres humanos. Somos pecadores. Y los apóstoles no estaban exentos de estas fallas. Judas lo entregó, Con un lo beso. vendió, Puede ser, con un lo beso. entregó. Uno le dio un beso y lo entregó por 33 monedas. Lo entregó. Pero qué grande es Jesús. Qué grande Se fue su amor, sobreponen. que pudo también perdonar y enseñarnos que también nosotros tenemos que perdonar. Y el perdón es difícil cuando yo no tengo a Jesús. Pero desde Jesús yo puedo perdonar a los demás. Y porque el odio me lleva a alejarme de la intimidad con Jesús, el odio. Jesús no conoció el odio, no conoció el Jamás. rencor, aunque tenía también su carácter y los increpaba cuando ellos no eran capaces de perseverar en la oración. Cuando se dormían, ¿verdad? Él en oración y ellos ahí, espérenme un ratito ahí, y ellos durmiendo. Levántense, viene el enemigo, todo está atento. Levanten la cabeza. Desde la Se cabeza. acerca nuestra liberación, aunque esa liberación
indudablemente tenemos que pasar por el famoso sedazo de la renuncia. Renunciar a mí mismo para dejar que Cristo crezca. Padre, la verdadera libertad de nosotros los seres humanos está en reconocer que sin ese amor, sin esa compasión de Jesús, no somos nada. Porque una libertad donde estamos descarrilados hacia todas las impurezas, ¿verdad? O hacia las antivirtudes, que son los vicios, no es ser libre. Ser libre es saber dominarme, mi yo, mis apetencias, mis egoísmos, para entonces dar un salto cuantitativo y cualitativo al ritmo de Jesús y a la altura de Jesús, hombre, Dios, que a pesar de que sintió hambre, de que sintió sed, de que se cansó, todo eso, Padre, no fue limitante para él hacer la voluntad del Padre. Y en esto consiste, para poder amar libremente, hay que hacer la voluntad, hay que rendirse, hay que humillarse. Un elemento clave de la pasión es precisamente eso, hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Hacer la voluntad del Padre. Porque que se haga, que aparte de mí, Señor, este cáliz, pero que no se haga mi Que no se voluntad, haga como yo quiero. sino tu voluntad. Y la clave para nosotros vivir una vida de santidad es hacer la voluntad del Padre. Entonces tenemos que hacernos esa pregunta cada día. Y Jesús se la hizo. Entonces, en la pasión, en el momento previo al Calvario, ¿estoy yo obedeciendo a Dios? ¿O estoy yo en esa sintonía de oración para saber que Dios me está pidiendo hoy un servicio? Que el Señor me está invitando para que yo vaya a ser instrumento de su reino de amor, su reino de paz, su reino de justicia, o simple y llanamente estoy yo haciendo vida común con todas las personas que no conocen a Jesús, ¿verdad? Las injusticias, las calumnias, las crueldades. Jesús fue eminentemente compasivo con la persona que amó y exhortó siempre a sus discípulos para que se mantuvieran en oración. De manera que el tema de la pasión, ese tema es una escuela, es una enseñanza que nos ayuda a nosotros a comprender que para entrar a la vida tenemos que entrar por el sufrimiento. Y precisamente en el primer bloque hablábamos del Evangelio. Esfuércense por entrar por la puerta Por la estrecha. puerta estrecha. La puerta del sacrificio, la misma que él asumió. Y cada cual sabe cuál es esa puerta estrecha que nos impide entrar. Cargar la cruz de cada quien. Cargar, exacto. Esa cruz que llevamos, todos llevamos Esa una cruz, Padre, pero hay cruz que también nos imponemos nosotros, que no necesariamente es una cruz que Dios la permite. Entonces debemos identificar cuáles cruces nos estamos poniendo nosotros y le estamos poniendo también a los demás, porque hay cruces que yo puedo vencer, Padre, yo puedo quitármela, que es la cruz del pecado, Mira, Felo, es la cruz de la indiferencia. mira, Felo, ninguno de nosotros tenemos fuerza con la cruz. Las que vienen puestas y las que nos ponemos nosotros. Siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios. Siempre vamos a necesitar la gracia. Porque ¿cuál es la fuerza nuestra? Somos muy débiles. No tenemos. Nosotros tenemos que tener actitud de lo que tú hablabas ahorita, docilidad para recibir el Espíritu, para que se transforme tu corazón y te encamine hacia esa liberación que tú y yo necesitamos, esa liberación que ya Jesús la ha ganado a precio de sangre en la cruz. Entonces nosotros participamos de esa vida divina, pero nosotros no tenemos fuerza, somos pecadores y el pecado nos destruye, pero la gracia de Dios habita en nosotros y tenemos que acogerla y tiene que crecer en nosotros. Así es, una cruz que tiene que ser recibida, Padre, con mucho amor, una cruz que tiene que ser aceptada y una cruz que nos llevará, Padre, a la vida eterna. Porque el que pierda la vida por mí, la ganará. La ganará, porque la cruz realmente, el que no asume la cruz es lo que se pierde. Exacto. Lo que la asumen, la cruz es redención. Redención. Así es, queridos hermanos. Vamos a hacer ahora una breve pausa. Vuelvan con nosotros o quédense con nosotros mejor en su programa Iglesia de Actualidad.
Gracias, hermano, por su sintonía. Ustedes pudieron apreciar, esta catequesis es bastante rica. Hablamos ya de esa reconciliación que es importante, del amor. Pero, Padre, vamos a aterrizar sobre una palabra que a veces uno puede resultarle muy trivial, muy común, por así decirlo, pero vivimos nosotros, Padre, el perdón, pero el perdón gratuito, el perdón desde Dios, el perdón desde donar nuestro yo para que sea el mismo Jesús que actúe en nosotros y nos liberemos, Padre, de tantas ataduras. ¿Qué usted Fíjate, piensa, Padre? fíjate, querido Felo, en el tema de la pasión es clave para nosotros hablar y comprender el tema del perdón, porque cuando Jesús iba a ser crucificado, habían dos Los malhechores malhechores. al lado, que hubo uno que le dijo, perdóname, Señor, porque no saben lo que hacen. Cuando tú llegues al paraíso, yo quiero que tú me hagas parte de él. Exacto. Acuérdate de mí Acuérdate de mí cuando cuando estés. estés en el paraíso. Y Jesús le prometió, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Entonces había otro ladrón de uno de ellos que se creía digno, no se creía digno de eso. Correcto. Entonces, apéate tú mismo, sálvate tú mismo. Entonces, ese diálogo muy bien importante de la pasión, tenemos nosotros que reflexionarlo. Entonces, si yo creo que yo no fallo nunca, entonces eso es soberbia. Eso, si yo no creo que yo fallo y que yo tengo, eso también es poca humildad o Exacto. falta de humildad. La zapata del perdón es la humildad. Exacto, eso es así. Entonces, ¿podemos nosotros perdonar? Sí, podemos perdonar, pero nunca podemos perdonar con nuestra propia fuerza. Para perdonar y que nuestro perdón sea auténtico, tenemos siempre que pedir la fuerza de Jesús. Y fíjate, querido Felo, cuando nosotros nos llenamos de odio, nosotros nos enfermamos. Ujú. Cuando una persona vive lleno de odio, como el mundo de hoy, estamos recordando la guerra, Ucrania, ¿verdad? Rusia, pero también la guerra campal que lleva, vamos a decir, Israel con sus Palestina. hermanos palestinos, entre otras zonas del Medio Oriente y otras guerras que aparecen también en el occidente, aunque no declarada guerra, pero todo lo que está pasando en Venezuela, está pasando en otras ciudades tan fuerte. Un grupo de personas que se llenan de odio y se encaraman en el poder y no tienen esa mirada compasiva como la tuvo Jesús, de que no le importa que el otro tenga hambre, que el otro no tenga lo necesario para subsistir. Entonces, desde ahí, desde la arrogancia y desde ese lugar, no vamos a perdonar, ¿no? Tenemos también que sufrir, que pasar necesidades para nosotros comprender que cuando se tiene hambre y no se tiene que comer, óyeme, tocar fondo. Padre, en el fondo de una persona que no perdona, que odia, ¿qué hay? ¿Qué subyace ahí? Bueno, falta de Dios. Falta de Dios. Porque donde está Dios, está todo. Como decía Teresa, la amiga tuya, Teresa de Ávila, Ay, solo Dios mi madre Teresa. basta. Solo Dios basta. Si yo no estoy lleno de Dios, entonces yo no voy a tener compasión de nadie. Si me puedo robar también lo que sea, porque no tengo ese cuidado ni esa atención con nadie. Entonces, el que está lleno de odio, el que está lleno de rencor, está enfermo, querido Felo, está enfermo. Entonces, desde esa enfermedad, primero tenemos que identificar cuál es mi enfermedad para yo poder hacer un diagnóstico y yo Sí. poder buscar la cura. Y el Señor nos tiene la cura. Y nuestro pueblo que es solidario, siempre cuando vemos un necesitado y vamos al encuentro de él, nosotros no estamos diciendo que es culpable. Nosotros podemos perdonar de verdad, de corazón, pero desde Jesucristo. Desde Jesucristo, Padre. Y una persona con odio, una persona con heridas, una persona con un corazón roto, usted sabe que
hasta en el mismo ámbito de la psicología, de la psiquiatría, se habla de que estas personas llegan a somatizar Sí, todo ese odio, todo ese veneno sí, en dolores, ¿verdad? Digamos, muchas veces, no necesariamente siempre, pero a veces ataques de pánico, de nerviosismo, de desesperación, dolores estomacales, dolores de cabezas, no, eh, son, Felo, claro, ajá, Felo, lo podemos mirar desde ahí, pero si lo miramos desde ahí es un poquito hasta más fácil, porque es verdad que una persona tiene derecho a enfermarse y una persona puede salir con un problema desde su mismo nacimiento. Y si yo tengo una especie de una, ¿cómo se llama? Cuando yo tengo una enfermedad, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? ¿Verdad? bueno, problemas de salud. Problema de salud. Cuando yo tengo una situación que he nacido, pues, desde la salud lo podemos ver desde ahí. Exacto. Pero cuando una persona es normal y está lleno de odio, está lleno de rencor, es diferente. Sí, Es diferente de porque acuerdo. una persona que nació enferma de la psicología o que tiene eh, un- Una patología. una patología, realmente una patología, ahí no podemos abordar el tema del perdón desde esa, No, no, porque claro. si una persona está enferma. No, no, Lo que hay no. que buscar es la salud. Entonces, si una persona tiene una patología, tenemos que buscar un psicólogo, un psiquiatra, un médico O, para ayudarlo. o exactamente Pero buscar un diagnóstico. desde la realidad normal, desde la vida cristiana, cuando una persona está llena de odio, es que está llena del pecado. Exacto, Está siendo también, puede ser hasta que esté poseída por el exacto. O demonio sea también. tenemos que tener Porque el una, príncipe del pecado es el diablo. claro, entonces tenemos que tener un abanico en el que podamos identificar eh, patologías, problemas psicológicos o, en este caso, problemas que tengan que ver con situaciones de pecado, situaciones de rencor, de mala convivencia, y hay que hacer un verdadero diagnóstico. ¿Quién nos ayuda, Padre, a nivel espiritual, a hacer un diagnóstico en el sentido del pecado? No, yo creo que Un examen de conciencia. examen de conciencia. Y para nosotros saber cómo andamos delante de Dios, lo que tenemos que mirar los mandamientos. Cómo estoy yo en el amor a Dios y a mi prójimo, desde el 10.º mandamiento de desear aquellos bienes que no son míos. Eso. Y todo lo que es el tema de amar, de matar, aunque todos los mandamientos. Entonces, para nosotros hacer un diagnóstico, tenemos que mirar cómo andamos nosotros en los mandamientos. Pero eso estamos hablando de una vida normal, de una vida normal. Porque una persona que tiene una patología o que tiene una situación cerebral y no es consciente de que está haciendo Exacto. daño, No a esa podemos, persona no le podemos hablar no de pecado. podemos juzgar tampoco Ni ni. podemos hablarle de pecado. Claro, No podemos hablar de pecado. Tenemos que hablar con una persona que tiene una condición de salud psicológica o de otra índole. Pero el pecado es el hombre y la mujer que son normales, que se dejan abatir por las cosas que que van contra la naturaleza y por sí, supuesto contra Dios. Entonces, le estamos hablando a ese tipo de personas que es posible perdonar, pero tenemos que perdonar, tenemos que llenarnos de Dios para perdonar. Y fíjate, querido Felo, cuando nosotros no perdonamos, nosotros nos llenamos de odio. Y ahí sí podemos decir que una persona llena de odio, llena de rencor, entonces se enferma de cualquier otra situación. Hasta le puede dar una apendicitis, úlceras, úlceras, ¿verdad? úlceras sangrantes, qué sé yo, y toda clase, ¿verdad?, de males. Pero miren, otro aspecto, padre, para enfocar, que hace su examen de conciencia y camina con rectitud, como dice, en la ley del Señor, es humilde, es capaz de comprender, de entender al que está enfermo, que por alguna patología, ¿verdad? No lo podemos exigir, como también aquel pecador como tal, que está haciendo daño a la sociedad, para también poder enfocarlo y poder instruirlo, porque así decía, el Señor instruía, enseñaba
a sus discípulos, nosotros también estamos llamados a instruir, a dar una buena catequesis. Primero, dármela yo, Bueno, comenzando por mí. yo creo que la mejor catequesis es el testimonio de vida, ¿verdad? Tener testimonio de vida. Y mi estilo de vida tiene que ser inspirador para otros. Te tengo que inspirar a vivir en Cristo. Y yo inspiro a alguien si en realidad yo vivo según Cristo. Entonces, mirar a Cristo, que pasó por el mundo, como hace un rato dijimos, haciendo el bien, perdonó a la pecadora, a la Magdalena, pues también perdonó a Pedro, que lo negó 3 veces. Y si a lo mejor Judas no se hubiese desesperado, también iba a ser Y a la perdonado. Magdalena no la condenó. No la condenó. Y tanto la amó que la primera testigo de su resurrección fue ella. Entonces significa que fue un perdón auténtico. Sin embargo, habían muchos del Sanedrín que le querían tirar piedra. Padre, de tal modo que él decía, usted, creo que a Herodes le decía, tú no tienes poder sobre mí. Sí, Si nada te lo dan. exacto, si no te lo dan, yo pudiera llamar, qué sé yo, cuántas legiones para pelear contra ustedes. Sin embargo, él se rebajó, se humilló, porque eh, prefirió hacer la voluntad de Dios. Y el que quiere caminar en la voluntad de Dios, Padre, está abierto al perdón. Y el que está abierto al perdón dice, yo no puedo con mi mérito, yo no puedo con mi voluntad, pero Señor, ayúdame, enséñame a caminar en humildad y reconocer que este es un hermano mío que ha fallado y que tengo que Sí, ponerme por encima de esta situación sí, y verlo como Dios lo ve. nosotros lo que tenemos siempre es la actitud de levantar el dedo y la mano para acusar a los demás. Y necesitamos, de verdad, imitar a Jesús, que no quiso condenar, sino que perdonó de corazón. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer, pero tenemos que pedírselo a Él. Y una frase, Padre, que podría englobar todo esto. Yo he venido para que tengan vida Y la y la tengan tengan en en abundancia. abundancia. Vamos a hacer ahora una breve pausa. Sigan con nosotros en su programa Iglesia Actualidad. Último bloque. Queridos hermanos, en este último bloque vamos a dar algunas informaciones. Y la primera es, habla de el desafío de gastar más para crecer. El gobierno dominicano ha presentado ante el Congreso Nacional un proyecto de reforma presupuestaria con el que se busca reactivar la economía en un momento en el que el crecimiento apenas alcanzó un 2,4% durante el primer trimestre del año. La estrategia se dice que apunta a una política fiscal contracíclica, es decir, aumentar el gasto público, especialmente en inversión, para dinamizar los sectores productivos. Esto ayudará a generar más empleos, ¿verdad? Y sostener así el desarrollo. En concreto, la propuesta busca hacer un incremento neto de 69.740 millones de pesos, ¿cuánto cuarto? Y lo que representa un 4,7% adicional al presupuesto inicial, con un énfasis en un 20% más del gasto capital, destinado principalmente a obras de infraestructura, transporte, salud, vivienda y programas sociales, porque esos programas sociales dan vida, ¿verdad?, a la economía también. La medida, sin embargo, no está exenta de riesgo, dicen algunos. Aumentar la inversión pública implica también un mayor déficit fiscal, que pasará del 3,0 al 3,47% del PIB, estimado para este 2025. Aunque dice el Ministerio de Hacienda, que ahí ustedes ven las imágenes de su fachada principal,
asegura que este incremento será financiado con excedentes de ejercicios anteriores y no comprometerá eh, la sostenibilidad de la deuda. Persiste la pregunta sobre si el país podrá mantener el equilibrio que va entre el crecimiento económico y la responsabilidad fiscal, padre. La apuesta está ahí, en el terreno, y los expertos de la parte económica pues hacen esta propuesta para dinamizar la economía. Sí, yo creo que el gobierno tiene un gran reto, ¿verdad? Porque es el que tiene la bola en la mano Así es. y los demás la chocan, la miran, pero es el gobierno el primer responsable de dinamizar la economía y de que esa economía, querido Felo, participemos todos, porque aunque este año han disminuido el avance de la economía, Sí. pero yo sí creo que debemos de participar todos, y entonces sobre todo Y sacrificarnos todos. la clase pobre. Entonces ahora mismo se ve como poca liquidez en la calle, no se ve el dinero. Y la gente, para decir que un gobierno es bueno o malo, es si tiene capacidad de compra, Exacto, poder adquisitivo. poder adquisitivo. Que yo pueda ir al Sí, supermercado y salir con lo que verdaderamente yo necesito. Pero sí. si salimos del supermercado y yo Ujú. tengo 3,000 pesos y lo que salgo con 4 fundas, Y ahora lo que se lo que ven, va a salir de mi boca no va a ser bueno ahora se ven unos debates un poco flojos de esto, en la estos días. oposición, el presidente y la oposición hablando de la libra del pollo. Entonces yo creo que hay temas más importantes también que debemos Claro. de abordar. Y, y con un enfoque mucho más productivo, no que se vea como una chercha ni como... Exacto, sí. Querido Felo, Ajá. también en otro sentido, litigios laborales, el peso de la justicia en el mundo del trabajo. Eso es un tema también que está en el tapete Ujú. en este momento actual. Dice que los tribunales laborales dominicanos están desbordados por una realidad que se repite una y otra vez. La mayoría de los litigios, más del 75%, giran en torno a la dimisión y al despido injustificado. Este lado refleja no solo la fragilidad de la relación laboral en sectores clave como la construcción y los call centers, sino también la falta de mecanismos ágiles y confiables de conciliación que eviten que miles de trabajadores y empleados tengan que dirimir sus diferencias en tribunales. La sobrecarga es evidente. Es en el Distrito Nacional, se conocen en promedio de 150 audiencias diarias, lo que convierte a la justicia laboral en un sistema saturado, lento y muchas veces ineficaz para quienes más necesitan una respuesta rápida. ¿Qué te parece, querido Pelo? Bueno, padre, sí, pienso que sí. Y el papel de la justicia es perfectamente administrar justicia Justicia y la justicia, padre, que no se quede a favor de los poderosos, de los que tienen más sin- dinero. sino que la justicia dicen que es ciega, Pero ¿verdad? esto que estamos leyendo, estas informaciones, es como que están como saturados Sí, los hay tribunales. Y demasiados entonces casos. hay casos que duran, por eso que duran años, casos. Y normalmente dicen que los que más duran son los de la clase pobre. Es Entonces, de la clase pobre. No, lo de la clase pobre nunca llega. es que no tienen fuerza para No hay fuerza. llevar a cabo. Dice que el debate sobre la reforma del Código de Trabajo vuelve a poner sobre la meta una pregunta esencial: ¿cómo garantizar un equilibrio justo entre la protección del trabajador y la sensibilidad de las empresas? La eliminación de la figura del juez Así es. conciliador, señalada como un retroceso por expertos y sindicalistas, parece alejar la Ujú. posibilidad de soluciones ágiles. Sin embargo, la creación de la Escuela Nacional de Mediación y Conciliación abre una ventana de esperanza. El desafío está en modernizar el marco procesal sin debilitar los derechos adquiridos. Exacto. Si los trabajadores pierden la
confianza en la justicia, como advierten los sindicalistas, el riesgo es que la informalidad siga ganando terreno Claro. con consecuencias negativas para todos. La justicia laboral, para ser efectiva, debe de ser rápida, transparente y equitativa. Esa es la tarea pendiente. Así es, hay muchos puntos. Por ejemplo, vemos, querido Felo, escúchame, en los Estados Unidos y en otros tribunales, que se le lee una medida de coerción a una persona cuando el juez ve de qué se le acusa, 15 o 20 minutos. Eso de una Y vez. aquí es en 15 o 20 años para una medida de coerción. No, y más padre si se trata de situaciones laborales. A veces las prestaciones duran años, años y años para dársela. Y entonces tiene el trabajador que recurrir y pasar por diferentes medios de comunicación y por canales, y el hombre se desgasta y la familia se desgasta y nunca logra ver la justicia. Pero siempre aspiramos a que se consiga lo que aquí dice, que todo se ejecute con eficiencia, transparencia y haya equidad. Padre, Eficiencia, transparencia, equidad. equidad, Son valores. sí, valores. Pero eso es lo que a veces menos se ve en esta justicia que se imparte en nuestro pueblo. A veces se esconde, Padre. Padre, y por otro lado, dice la Santa Sede que urgen medidas concretas para ayudar al pueblo de Haití. Y aunque este es un tema que muchas veces lo hemos tratado, vale la pena poner atención a que los organismos internacionales no tanto se fijen en qué poco o mucho ayuda a República Dominicana, qué tanto, que sabemos que es poco lo que hacen los organismos internacionales para ayudar al pueblo de Haití. Y los mismos ciudadanos también, que muchas veces Lo primero que no se ponen de acuerdo son ellos son mismos. los ciudadanos, padre, muchos de Matan a ellos los se van a presidentes. estudiar a diferentes países y cuando ya tienen una buena formación, se quedan en esos países y no van al país de origen para ayudar a su pueblo. Sí, se capacitan, pero después no retornan a ayudar a levantar a ese pueblo. Y otra cosa que está en el tapete en estos días es lo de Venezuela, ¿verdad? Uy, Parece sí, padre. que los Estados Unidos están desplegando sus fuerzas, ¿verdad?, aéreas y navales para forzar a un desenlace final de Maduro. Así es, padre. Y hay una querida hermana de ahí de Don Bosco, ella es Beatriz Tejeda. Cada vez que me ve, me da un abrazo. Y ese abrazo es para usted, Saludo para para Lusitania ella. y para ¿Cómo se todos llama? los miembros. Oh, Beatriz Tejeda. Beatriz, un saludo para Un ti. abrazo, que Dios te bendiga mucho. Sí, Así que, padre, sí. Y el jubileo de Televida, ¿no es el 27 de TV? oh, pero mírenlo ahí. Ahí El tenemos. jubileo de Televida. así Si que ya quieren te sabes. el telemaratón Televida del Sí. 30 al 31 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Así que ya ustedes saben, eso es de ustedes, eso es nuestro y tenemos que apoyarlo en la oración y en la colaboración. Perfecto. Vamos a dar la bendición. Gracias por estar con nosotros, por escogernos semana tras semana. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones. bendiga. Gracias.